suscríbete, ya sabes, suscríbete. Cuando escuchamos que una persona es hipertensa, solemos imaginarla como alguien frágil, alguien de edad avanzada o delicada. Estos son nocebos que el paciente recibe tanto del personal de la salud como de sus familiares y que suelen limitarlo en actividades que le gustan, sobre todo deportivas. Pero pues esto no tiene por qué ser así. De hecho, el ejercicio físico debería ser un pilar para el tratamiento de esta condición. Hablemos de hipertensión arterial. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias. Esta sangre llega con una determinada fuerza y empuja las paredes de las arterias que tienen cierta resistencia o tensión. La hipertensión significa que hay una mayor resistencia en las arterias durante el paso de la sangre, es decir, que están más tensas. Este aumento de tensión es controlado por diferentes sistemas o órganos del cuerpo. El corazón, el metabolismo, la acción hormonal de los riñones y el sistema nervioso son los más importantes, dentro de los cuales si alguno de estos comienza a funcionar de manera incorrecta o realiza mal su trabajo, van a provocar cambios en la tensión de las arterias. La hipertensión es una alteración hemodinámica de prevalencia mundial y que en México representa uno de los problemas de salud pública más grandes desde hace ya varios años. En el tratamiento de la hipertensión arterial podemos destacar o identificar tres grandes grupos: un tratamiento farmacológico, un tratamiento nutricional y un tratamiento basado en ejercicio físico. Dentro de todos estos, pues se engloba un cambio total del estilo de vida de la persona. Existen ciertas determinantes que van a propiciar que una persona adulta pues desarrolle esta condición en alguna etapa de su vida. Por ejemplo, podemos tener factores genéticos como epigenética, multiplicación de alelos, programación fetal. También tenemos condiciones sociales como pues la ocupación del trabajo, el nivel socioeconómico, la educación o factores ambientales como sobrepeso y obesidad, una mala alimentación, una excesiva ingesta de sodio o la más importante, que es el sedentarismo. La relación entre estos tres aspectos, tanto el genético como el social o el ambiental, van a aumentar o disminuir la probabilidad de que una persona desarrolle esta condición. No valió verga, no estás viendo, pues. Para conocer en qué categoría de tensión arterial se encuentra una persona, pues recurrimos a los criterios establecidos por la Asociación Americana del Corazón. Y antes de entrar a detalle con esto, pues es importante recordar o mencionar o hacerles entender que cuando decimos la palabra sistólico nos referimos a la contracción del corazón mediante la cual se expulsa sangre hacia las arterias para los diferentes órganos del cuerpo. Y cuando decimos diastólico nos referimos a la relajación del corazón mediante la cual pues se llena. Entendiendo esto, pues es obvio que va a haber diferencias entre la presión de la sístole y la diástole. La presión sistólica, que es la que se genera cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre a los diferentes órganos del cuerpo, va a ser el número más alto, y la presión diastólica, que es cuando el corazón se relaja y se llena de sangre, va a ser el número más bajo. Como podemos observar en la tabla, vamos a entender que una presión o tensión arterial normal va a estar determinada con un número de presión sistólica medida en milímetros de mercurio menor a 120 y una presión diastólica menor a 80. Hablando de una presión arterial elevada, tenemos que va desde parámetros de presión sistólica de 120 a 129 milímetros de mercurio y una presión diastólica menor a 81. Un estadio primario de hipertensión tendríamos parámetros de 130 a 139 milímetros de mercurio en la presión sistólica y una presión diastólica de 80 a 89 milímetros de mercurio. Hablando de un estadio 2, vamos a decir que la presión sistólica va a estar por encima de 140 milímetros de mercurio y la presión diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio. Y cuando la presión arterial se encuentra por encima de 180 en presión sistólica y más arriba de 120 en presión diastólica, estamos hablando de una crisis hipertensiva que debe ser tratada inmediatamente en una unidad de urgencias. Esta actualización sugiere que debido al ajuste del umbral de diagnóstico a un nivel más bajo, pues las personas recién diagnosticadas con hipertensión pueden ser tratadas de manera precoz o de manera aguda con un cambio en el estilo de vida de la persona, antes de iniciar con un tratamiento farmacológico. Al hablar del tratamiento, pues hay diferentes paradigmas acerca del ejercicio físico en pacientes con hipertensión, y aunque es común escuchar que deberían hacer ejercicio, el efecto positivo o el impacto positivo se ve limitado debido a una mala dosificación del ejercicio. La respuesta de la tensión arterial ante cualquier tipo de ejercicio pues es una elevación proporcional a la tensión arterial del reposo. Esto quiere decir que cualquier persona que realice ejercicio va a haber un aumento de tensión dentro de su cuerpo proporcional a la tensión arterial en reposo, como un efecto o una respuesta fisiológica normal del cuerpo. La magnitud de la respuesta de esta elevación de la tensión arterial pues va a ser diferente dependiendo del tipo de ejercicio y de la intensidad del ejercicio con que se realice. Haces muy mal en elevar mi tensión.
Sabemos perfectamente que en un programa de ejercicio terapéutico pues se pueden incluir tanto ejercicios dinámicos como estáticos. Sin embargo, es importante aclarar que en el caso de los ejercicios dinámicos se produce una reducción en la resistencia periférica de los vasos sanguíneos con la consecuente atenuación de la elevación del gasto cardíaco. Esto quiere decir que en ejercicios de tipo más dinámicos la tensión arterial no se va a elevar tanto debido a que la resistencia de las paredes de los vasos pues va a disminuir. Por lo tanto, el corazón no va a tener que latir con tanta fuerza y esto va a provocar que el gasto cardíaco no se eleve tanto. Comenzamos a hablar de la evidencia que existe al respecto. Un metaanálisis en el 2002, en el que incluyeron estudios en donde aplicaron un programa de ejercicio aeróbico durante al menos 3 semanas, demostró que la aplicación de ejercicio aeróbico puede reducir la tensión arterial en aproximadamente 3.8 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y 2.5 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica, además de hacer una importante anotación al mencionar que la reducción de la presión arterial que observamos puede ser de interés moderado para los médicos que tratan pacientes individuales. Sin embargo, una pequeña disminución en el nivel promedio de presión arterial de la población debería reducir drásticamente la incidencia y la muerte por enfermedades cardiovasculares en la población. Esto es comprobado en otro artículo del 2016 en el que, además de mostrar los resultados benéficos que demuestran la reducción de la tensión arterial mediante la aplicación de un programa de ejercicios, pues se agrega información epidemiológica de importancia diciendo que los estudios epidemiológicos indican que es probable que una disminución de 2 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica reduzca la mortalidad asociada con accidente cerebrovascular en un 6% y la enfermedad coronaria en un 4%. Mientras que en una reducción de 5 milímetros de mercurio probablemente reducirá el riesgo de estas enfermedades en un 14 y un 9% respectivamente. Por lo tanto, las reducciones de 3 a 4 milímetros de mercurio que se encuentran en este metaanálisis confirman la importancia del ejercicio como un tratamiento agudo no farmacológico de la hipertensión. En 2003, una revisión sistemática que evaluó los efectos del entrenamiento de resistencia, el entrenamiento de resistencia dinámico, resistencia isométrica y un entrenamiento combinado, comprobó que todas estas modalidades de ejercicio disminuyen la presión arterial diastólica en magnitudes similares y que todas, excepto el entrenamiento combinado, disminuyen la presión arterial sistólica. La reducción de la tensión arterial después de ejercicios aeróbicos de baja intensidad, es decir, menor al 40% de la frecuencia cardíaca de reserva o menor al 55% de la frecuencia cardíaca máxima, fueron menores en comparación con los ejercicios de intensidad moderada o alta, lo cual nos deja en claro que podemos implementar entrenamientos de intensidad moderada y alta en pacientes con hipertensión siempre y cuando haya una progresión ascendente para que se lleven a cabo las adaptaciones necesarias. En esta revisión sistemática pues sucede algo muy peculiar, y es que notaron que programas de ejercicios que duraron menos de 6 meses tuvieron una mayor reducción de la tensión arterial comparados con aquellos que tuvieron una duración mayor a 6 meses, lo cual pues sonaría un poco tonto porque podríamos pensar que entre menos dure un programa de ejercicios, mejores resultados tendrá. Pero los autores se lo atribuyen o hacen la observación de que esto puede deberse a una pérdida de interés hacia el ejercicio tanto del fisioterapeuta como del paciente. Por lo cual, pues el fisioterapeuta debería prestar especial atención en estos casos para evitar que el paciente se aburra o pues simplemente pierda el interés hacia el programa de ejercicios y tenga una buena adherencia como tal. Por último, en 2019 se analizaron intervenciones de mínimo un año de duración en población hipertensa, normotensa y prehipertensa, en el que la mayor reducción de la presión arterial se observó en la población hipertensa, aproximadamente de 5 a 8 milímetros de mercurio, que estamos hablando del 5 al 6% del nivel de la tensión arterial en reposo, que son resultados similares encontrados en 2002, en 2013 y en 2016. A ver, pero entonces, ¿cómo carajos dosifico el ejercicio? Primero que nada, tienes que tener en cuenta la historia clínica de tu paciente, en el cual yo destaco 2 puntos muy importantes. El primero es la evolución de la patología, ya que se sabe que en aquellos pacientes que apenas son diagnosticados con hipertensión, comienzan un tratamiento agudo de manera precoz, tienen mejores resultados en cuanto a la reducción de la tensión arterial que aquellos pacientes que reciben el diagnóstico y no tienen un tratamiento de manera aguda. Y el punto número 2 es la capacidad física, ya que se ha observado que en aquellos pacientes que tienen una capacidad física buena previa a la enfermedad, pues los resultados son menos significativos en comparación con aquellos que no realizaron actividad física previo a esta condición. Esto pues debido a que va a ser menor el tiempo en el que se van a ver los beneficios en aquellos pacientes que no realizaban la actividad física a comparación de los que sí realizaban, por las adaptaciones que la actividad física te da previa a cualquier patología. Tu examen físico pues es primordial. Conocer a partir de qué capacidades físicas va a comenzar tu paciente te va a dar las determinantes para poder programar la dosificación del ejercicio. Los signos vitales pues deben ser tomados antes y después de cada sesión y pues de ser posible durante la sesión o a mitad de la sesión.
La capacidad aeróbica debería ser medida por pruebas de laboratorio como test ergonométricos, medición del VO2 max, espirometrías, pero bueno, son pruebas de baja accesibilidad y muy costosas, para lo cual podemos optar por algunos test o pruebas más viables, más accesibles, pero pues menos objetivos, como el test de Cooper, la prueba de caminata de 6 minutos, el test del escalón, etc. De igual forma, pues podemos medir el VO2 max mediante algunos test o la obtención de la frecuencia cardíaca de entrenamiento con la fórmula de Carbonem, o podemos obtener la frecuencia cardíaca máxima con ecuaciones basadas en la edad, como la fórmula de Tanaka, la fórmula de Fox, que bueno, son algunas ecuaciones que se han puesto en duda hoy en día y para lo cual vamos a sacar un video analizándolas también, así que estén atentos. La valoración de la fuerza muscular debería medirse con dinamometría o con algunas pruebas específicas como test anaeróbico de Wingate o la medición del lactato en un esfuerzo máximo, pero pues igual son pruebas poco accesibles, de alto costo, para lo cual podemos optar por la obtención de la 1RM de la repetición máxima con fórmulas como la de O'Connor, como la de Epley, como Gorostiaga, o la obtención de la 1RM mediante la velocidad de ejecución del ejercicio. Un punto sumamente importante a tomar en cuenta a la hora de dosificar el ejercicio es consultar con el paciente si está tomando algún tipo de fármaco o si está bajo tratamiento farmacológico y saber las acciones que este fármaco puede tener sobre el cuerpo del paciente o alguna reacción ante el ejercicio. Por ejemplo, diuréticos y betabloqueantes pues van a reducir el VO2 max y van a reducir el tiempo de fatiga de nuestro paciente. También van a afectar la termorregulación y en ambientes húmedos o calurosos van a hacer que el paciente se agote en un menor tiempo. En el caso de alfa-bloqueantes, de antagonistas del calcio o vasodilatadores, el tiempo de vuelta a la calma o de enfriamiento debería prolongarse un poco más, debido a que de terminar el ejercicio de manera súbita o de manera brusca puede provocar cuadros de hipotensión ortostática. Para la dosificación del ejercicio pues es obvio que tienen que ser programas totalmente individualizados. Pues sin embargo aquí vamos a dar algunos parámetros de las 4 principales variables para la dosificación del ejercicio: frecuencia, volumen, intensidad y tipo de ejercicio. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Vamos a dividirlo en dos diferentes modalidades: el ejercicio aeróbico y el ejercicio anaeróbico o de fuerza. Empezando con el ejercicio aeróbico, vamos a tener que la frecuencia se establece en programas de entre 3 y 5 sesiones a la semana. No hay evidencia contundente de que un mayor número de sesiones provoque mayores beneficios. Hablando de intensidad, debería programarse en mayor al 70% del VO2 max. La zona de ejercicio para la salud, según la fórmula de Carbonem, se encuentra entre el 60 y el 70% de la frecuencia cardíaca. Algunos estudios demuestran que la reducción de la tensión arterial se puede dar desde intensidades del 40 al 70% del VO2 max. Estamos hablando de intensidades moderadas. En cuanto al volumen, pues va a ser determinado por la duración de cada sesión y el número de sesiones por semana. La mayoría de los programas recomiendan duraciones de entre 30 minutos y 1 hora. El tipo de ejercicio, pues no hay diferencias tan grandes en cuanto a la elección de la modalidad de ejercicio. Puede ser ejercicio tradicional como caminata, trote, natación, ciclismo, o incluso de tipo dinámicos como interválicos de moderada intensidad, ya que se sabe que todos reducen tanto la presión arterial diastólica como la presión arterial sistólica en magnitudes similares. Hablando del ejercicio anaeróbico o de fuerza, la frecuencia es similar al entrenamiento aeróbico. Existen adaptaciones con intervenciones desde 3 a 5 sesiones por semana. En cuanto a intensidad, los programas establecen intensidades con relevancia clínica desde el 40% del 1RM. Sin embargo, la mayoría de los estudios sugieren intensidades de entre el 60 al 80% de la 1RM. Para el volumen se recomiendan series que lleguen a un 7 o un 6 del rango de esfuerzo percibido. Podemos utilizar algunas variables como el RIR o el RPE para poder dosificar el volumen de nuestro programa. En cuanto al tipo de ejercicio, pues los efectos del entrenamiento de fuerza van a ser más determinados por variables como la intensidad o el volumen, más que por el tipo de ejercicio. Sin embargo, sí se recomiendan ejercicios dinámicos que involucren una mayor cantidad de grupos musculares y movimientos funcionales para el paciente. El entrenamiento de resistencia isométrica parece tener efectos ligeramente superiores a diferencia de otras modalidades. Sin embargo, no existe evidencia concluyente al respecto de este argumento. Es obvio que cada programa tiene que ser totalmente individualizado. Así tengamos 4 o 5 pacientes con la misma patología, en este caso hipertensión arterial, cada paciente tiene que tener un programa de ejercicios o un programa de rehabilitación totalmente individualizado y dirigido hacia sus funcionalidades, sus gustos o sus necesidades y objetivos. Y como siempre, pues les dejo las referencias en los comentarios. Si les gustó el video, denle like, no olviden suscribirse, compartan, síganos en redes sociales, etiqueten a alguna persona a la que le pueda servir este tipo de información y nos vemos en el próximo video.